Este recorrido histórico vamos a hacerlo en 4 etapas. La primera etapa hace referencia a la educación antigua y cristiana, cómo era la evaluación en la educación antigua y cristiana. En la segunda, cómo era la evaluación en la educación del postmedioevo. En la tercera, en el siglo XVIII o entre el siglo XVIII y el XX. Y la última, actualmente, cómo es vista la evaluación. Comencemos con la evaluación en la educación antigua y cristiana. Esta, como todos sabemos, era una educación bastante rígida, ya que estaba establecida por el determinismo y la fe ortodoxa. La evaluación también seguía esos mismos lineamientos, por lo tanto, era dogmática y se utiliza como herramienta principal el castigo. De allí podemos revisar en la literatura y observamos cómo el estudiante era sometido al castigo con diferentes formas, como arrodillarse, como encerrarlos en un cuarto oscuro, de manera que pudieran avanzar en el proceso de aprendizaje. Luego tenemos la evaluación en la educación del postmedioevo. Hacia los siglos XVI y XVII, en Europa surge la idea de lo público, de las villas, del comercio, y los nacientes estados se interesan por la educación para todos. Es en este momento, en este periodo, donde se implementa un sistema de pruebas de todo tipo tendientes a saber, reconocer y entender el desarrollo educativo de los estudiantes. De tal manera que el primer elemento que tenemos entre el siglo XVI y XVII es la creación de las pruebas. Provenían de un sistema administrativo y judicial para determinar los conflictos de las antiguas sociedades griegas y germánicas. La educación se expresaba a través de competencias o pruebas donde el alumno mostraba qué sabía y qué debía saber, y para que los maestros supieran qué debían enseñar. Por lo tanto, la evaluación también era pública. Consistían en debates donde se polemizaba alrededor de un tema. Unos lo sustentaban y otros lo refutaban. Para calificar los conocimientos, el aprendizaje, el saber y la educación, se utilizaban los conceptos de aprovechamiento, inclinaciones, emulaciones, castigos y premios. De esta manera se desarrollaba el proceso de evaluación. Este sistema de pruebas continúa en la educación del siglo XVIII hasta el XX. Fíjense que desde el medioevo, entonces, estamos utilizando las pruebas como sistema básico de evaluación. Entre el XVIII y el siglo XX, la sociedad de las pruebas se mantiene, solo que ahora es sustituida por la sociedad de la disciplina. Surge como una nueva necesidad intensa de regular, de uniformar, de que todos los estudiantes hagan lo mismo. Esta estandarización de alguna manera de las pruebas va a marcar durante 2 siglos todo lo que son los sistemas de evaluación, donde cada estudiante es igual al otro. Por lo tanto, se pueden aplicar pruebas a todo el grupo porque solo con el criterio de la edad o del conocimiento impartido a todos se puede tomar como uno solo. Surge de esta manera la idea del examen que conocemos, a través del cual se indaga y analiza por parte de un funcionario. Examinar es calcular, determinar y medir por parte del maestro la educación en general, la escuela, el instituto o el director. Todo se generalizó en medir, valorar y calificar gracias al método experimental. La evaluación basada en exámenes parte de los hechos, principios y leyes generales
que el estudiante debía aprender o de esos hechos que él tenía que explicar. Eso es lo que se conoce como disciplina, ciencia y examen. Es la entrada al sistema de evaluación educativo de tipo experimental. También ya a finales del siglo XIX y principios del XX surgen los test, las mediciones, las reglas, los valores absolutos, el examen, se mantienen las pruebas y entra un elemento clave que aún hoy se mantiene, que son las calificaciones. Muchas veces sin tomar en consideración los hechos, las experiencias, la naturaleza y la realidad, sino simplemente el devolver el conocimiento que le había sido otorgado por el profesor. La aparición de las ciencias humanas, sin embargo, y posteriormente de la educación en el siglo XIX, marcan la reorganización y la sistematización de la educación y de la enseñanza con claros sentidos experimentales. Recuerden que esta época es la época de las luces, el siglo de las luces, donde se comienza a desarrollar la ciencia. Por lo tanto, la experimentación era clave en los procesos de evaluación. Se entiende que el saber educativo, pedagógico, escolar, obedece a un tipo de conocimiento establecido, ordenado y clasificado, muchas veces regido por el método científico. La consolidación de los sistemas educativos en Europa y en América hacia finales del siglo XIX incorpora dispositivos de evaluación estandarizados ahora desde el punto de vista científico, lo cual se logra en el currículo. Quiere decir que la aparición del currículo y de una evaluación mucho más ligada a la estandarización a partir del conocimiento científico surge a finales del siglo XIX. Actualmente, ¿cómo es vista la evaluación? ¿Cómo podemos determinar la evaluación de finales del siglo XX y del siglo XXI? Lamentablemente, para muchos docentes, para muchas instituciones, todavía se mantiene en el siglo pasado, incluso en el siglo XIX, donde se ve la evaluación netamente como un proceso de medición, de cálculo, de determinación del todo social y de la particularidad como un orden perfecto. Sin embargo, actualmente esta realidad, este sentido de la evaluación ha entrado en crisis. ¿Por qué? Porque hoy hemos visto que el ser humano, el individuo, es visto como un todo. No está separado su cerebro, no está separado su conocimiento de lo que es su esencia del ser. El desborde cognoscitivo replanteó entonces la evaluación como una disciplina formal. Hoy en día existen maestrías, doctorados especializados en evaluación. Y esto ha permitido que haya multiplicidad de formas de evaluar, dándosele mayor importancia al individuo, al sujeto y a la persona. Por ejemplo, Howard Gardner entiende la evaluación como la obtención de información, fíjense, obtención de información, todo lejano de esto que habíamos conocido como medición. Entonces, como obtención de información acerca de las habilidades y potencialidades de un individuo, con el objetivo dual de proporcionar una respuesta útil a quienes son evaluados y unos datos valiosos a la sociedad que los rodea. De tal manera que en este siglo es vista la evaluación fundamentalmente como un dato por conseguir. Cada día, en la medida que vamos desarrollando y que vamos conociendo las potencialidades del ser humano y que vamos viendo al ser humano como un todo,
iremos eliminando poco a poco esa visión de la evaluación netamente como un proceso de medición. Sin embargo, como aún está muy presente la evaluación cuantitativa medicionista, en este curso vamos a trabajar esos aspectos técnicos de la medición a través de pruebas estandarizadas.